Hola David, ¿qué Buenas tal? noches, Buenas tardes por encantado de acá. tenerte por aquí. Sí, Igualmente, tenemos una diferencia horaria considerable. 6 horas. Hola a toda la Tenemos gente con que está por nosotros, ahí. tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Fabián Guarda, que es un profesional en muchos aspectos diferentes. Se ha formado de forma multidisciplinar en varias áreas de su vida. Y lo último que nos trae, lo último que nos va a aportar es sobre lectura rápida. He comentado antes que es un tema que me apasiona porque me encanta leer y no tengo todo el tiempo que me gustaría para poder hacerlo y conseguir toda esa formación que necesito. Y aprender a leer un poco más rápido, mucho más rápido, es algo que nos puede aportar no solamente más conocimiento, sino también más horas al día. Sino las horas que le estamos dedicando, pues podemos dedicarle menos horas o adquirir más conocimiento. Así que es algo que nos va a influir a muchísimos de nosotros, sobre todo a los que nos gusta estar formados y estar al día de las últimas novedades. Genial. De hecho, como tú dices, están esas dos opciones. O tener esa misma información en menos tiempo o seguir ocupando 1 hora, por ejemplo, pero avanzar muchísimo más. Así que, bueno, estas herramientas o esta habilidad de la lectura rápida, la verdad que da un crecimiento muy grande en el área en el que te quieras desarrollar. Pues la verdad es que a mí ha sido siempre algo que me ha costado muchísimo, el leer rápido. Siempre he adquirido bien el conocimiento, pero sin embargo he tenido que emplear mucho tiempo en esa lectura. Y cuando yo he empezado a leer de forma más estructurada, según siguiendo algunas técnicas, y he conseguido sacarle más rentabilidad a ese tiempo, la verdad es que lo he notado mucho en mi rendimiento, tanto en el trabajo como después en la hora de asueto, que también me gustan mucho los libros que no solamente de información, sino también libros sobre todo de aventura, de ciencia ficción y ese tipo de lecturas, que lo extrapola y también para ese momento de disfrute lo puedes usar. ¿Qué nos puedes contar? Danos algunos truquitos básicos de cómo podemos empezar a leer un poquito más rápido. Ujú. Vale, genial. Bueno, lo primero y sobre todo una de las cosas más importantes a la hora de leer es la postura que tienes para hacerlo. Porque si lo haces de forma habitual, de hacerlo acostado, por ejemplo, o acostado en el sofá, o tendido de forma general, tu cerebro asocia eso a descansar o a relajarse. ¿Vale? Ahora, ¿quieres leer para relajarte? Pues bien, esa es la opción si quieres hacerlo. ¿Que quieres leer de alto rendimiento? Pues no es la mejor forma o decisión. Entonces, en ese sentido, el leer sentado con la espalda recta te va a potenciar muchísimo tu foco, tu atención, tu concentración a la hora de leer, porque la señal que obtiene tu cerebro y tu cuerpo es momento de máximo rendimiento. Así que esta puede ser una de las primeras recomendaciones que son súper importantes, que suenan sencillos como, ah, vale, no va a marcar mucho la diferencia, pero la verdad que se nota. ¿Tú cómo sueles leer habitualmente? Pues yo solía leer en la cama. Ya. Yo antes de acostarme leía un ratito, que era un hábito que tenía. Sin embargo, hace poco, un amigo común, Miguel Camarena, me dijo que la cama es solo para dormir. Ni ver O para otra televisión, cosa. bueno, pero ni ver televisión, ni leer, ni ningún otro tipo de actividad así de que puedan desvirtuar el hecho de que vas a un sitio a dormir. Y además que te asocia el hecho del sueño a la lectura, que eso era una cosa que me pasaba a mí y no sabía por qué, y al final he descubierto que era porque leía en determinados sitios que me inducían al sueño, y luego cuando quería leer más concentrado, mi cabeza directamente tendía a, oye, que esto lo hago yo cuando me voy a dormir, me va a entrar un poco de sueño. Y lo noté mucho el cambio cuando dejé de leer en la cama y siempre leía, pues eso, en un sitio que tengo en la casa dedicado exclusivamente para leer. O sea, no me siento ahí, salvo cuando voy a leer. Ujú. Qué bueno. Qué bueno. Hecho, esa es otra de las recomendaciones que son súper útiles, es asociar un lugar, un santuario, a una actividad en específico. En este caso, como estamos hablando de la lectura, es justamente tener ese espacio
que solo el hecho de estar ahí ya te ponga en ese modo de foco. Es como cuando a tu mascota, a tu perro, tomas su olla o donde le des comida, automáticamente se pone feliz a saltar, hasta le cae la saliva, porque es justamente eso, una acción o un lugar o tomar algo te activa todo ese mecanismo de máximo rendimiento, en este caso que sería sentarse a leer en ese lugar. Así que genial que lo pongas en práctica y para quien esté escuchando también, eh, son cosas pequeñas, como decía, pequeños tips, pero que marcan una gran diferencia. Parece mentira que tengamos a nuestra mano y muchas veces asumido mucho conocimiento y no lo ponemos en práctica porque nadie nos lo recuerda. Es decir, seguro que muchísimos de los que nos están viendo conocen lo que es el perro de Pavlov, de cómo se estimula a un perro con la comida y cómo se produce una respuesta anterior incluso al estímulo mediante una cadena de acontecimientos previos Ujú. y lo podemos emplear perfectamente para mejorar nuestro rendimiento diario y sin embargo, aún sabiéndolo, muchas veces necesitamos que alguien como tú nos lo recuerde para para ponerlo en práctica y que realmente tengamos un resultado con eso. Ujú. Yo he llegado a dedicar ciertos sitios de la casa para algunas actividades concretas. Por ejemplo, yo te digo, tengo uno para leer, otro para cuando estoy trabajando en el ordenador, lo tengo en un sitio que solamente me siento ahí. El tema de grabar los vídeos lo tengo aquí, solamente grabo vídeos aquí. Y además, cuando me quiero aprender un texto, siempre lo hago aquí, porque después me resulta mucho más fácil, mucho más fluido Claro. hacer algo relacionado con ese aprendizaje. Ujú. Así es que es una cosa que yo descubrí hace mucho tiempo y de verdad que funciona. O sea, algo que da unos resultados increíbles y quien pueda, porque por supuesto todo el mundo no puede dedicar un área de su casa específica para leer, pero quien pueda, que lo haga porque da muy buen resultado. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, justo el tema de hacer directos o hacer los webinars o en este caso las clases de la formación son siempre acá. Es como el lugar exclusivo para hablar, para fluir, para estar frente a la cámara y te pone como en ese estado, al igual que tener tu santuario para la lectura, el tener tu santuario de, ya sea para entrenar, lo mismo, la televisión está solo en un lugar o come siempre en el mismo lugar. Generalmente tenemos esos espacios para hacer ciertas cosas. Y con la lectura, con el entrenamiento para dormir, no es distinto tampoco. Es curioso que muchas veces no hacemos algo pues, porque postergamos, nos da pereza y tal, pero si nos desplazamos a ese sitio en concreto, nos cuesta mucho menos trabajo. Ujú. A mí me pasa con mucha gente que quiere empezar a hacer deporte y no le cuesta mucho trabajo ir al gimnasio. Pues lo que hacemos es que ponemos una pauta que es que cualquier cosa que te cueste menos de 5 minutos, no te lo piensas. Y muchas veces dedican un sitio de su casa a hacer deporte. Pasar por el pasillo y ver una estrella en el suelo, hacer unas flexiones, unas lagartijas, que me le llaman por ahí, una, una sentadilla, algo así, sencillo, que te lleva menos de 5 minutos. Si pasas y estás allí, el mismo ambiente te hace que tiendas a hacerlo. Ujú. Con lo cual es una forma muy práctica de incluir nuevos hábitos saludables en nuestra vida. El hecho de asignar mmm, regiones o sitios de nuestra casa a este tipo de actividades a las que nosotros queramos implantar. Ujú. Hemos empezado hablando de lectura y estamos acabando por cambiar nuestra vida en 5 minutos. Danos Esa es otro la tip magia de fluir en estos directos, de no tener nada sí, estructurado, ninguna pregunta, así que bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. De hecho, me gustaría resaltar eso, que el entorno es mucho más potente que tu fuerza de voluntad. Y esto se ve, como tú dices, con el ejercicio, y es algo que me pasó a mí hace no mucho, que, bueno, acá estamos pasando de verano a otoño, ¿cierto? Y, sí. bueno, tengo unas pesas, cosas para hacer ejercicio y las tenía afuera, porque por el calor, el hacer ruido en casa, lo tenía afuera en el patio, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que ahora es otoño, las noches y madrugadas son muy frías acá, hay, bueno, volcanes cerca, así que es zona bien cordillerana. Y claro, tu cerebro reptil, tu cerebro que quiere esa sobrevivencia, no quiere ir a entrenar a las 5 o a las 7 de la mañana con un frío de puta madre que casi ni se ve.
Entonces, simplemente por el hecho de no tenerlo a mano, ya estaba bajando mi volumen de entrenamiento. Por ejemplo, había días que ya no entrenaba en la mañana, lo dejaba para el resto del día. Y claro, y te pregunto, cuando dices, sí, después lo hago, ¿generalmente lo haces? La mayoría de las No, veces, no. Entonces, es nunca. justamente eh, ocupar el entorno, pero para que juegue a tu favor. ¿Qué hice en este caso en específico de lo de las pesas? Pues me los traje de afuera a una pieza que está por acá cerca de hecho está justo acá. Este sector es de entrenamiento y de directos. Entonces, claro, no sé, vas a tu pieza, ves una barra y automáticamente es, oh, ¿verdad que tengo que entrenar? O, oh, estaría bueno hacer una serie antes de hacer otra cosa. Y ya es automático porque el entorno es mucho más fuerte que tu fuerza de voluntad. Así que ojo con eso y vean cómo lo pueden ocupar y que no les juegue en contra. Claro, son pequeños cambios que podemos introducir en nuestra vida y que, oye, realmente marcan la diferencia entre que consigamos, por ejemplo, eso, sentarnos a leer, que no, si no ocupamos ese sitio no lo vamos a conseguir porque vamos a dejarlo, bueno, ahora después leo, porque si me siento aquí y están los niños dando saltos al lado, pues no lo voy a conseguir porque no puedo estar pendiente del libro y los niños al lado. Yo Claro. particularmente no tengo esa capacidad de concentración. Sin embargo, si es en un sitio de la casa en el que los niños no van a estar corriendo y saltando, pues sí que paso por allí y me siento y consigo afianzar ese hábito. Ujú. Cuéntanos Y algo bueno, más, algún secretillo más que vale. podamos dedicarle a la lectura. Ujú. Retomando, retomando la lectura. Bueno, tomando en cuenta entonces que ya estamos leyendo sentados, otra cosa importante es tener el libro que te quede mirando no completamente hacia arriba en la mesa, sino que tenga una pequeña inclinación para que el cuello no tenga que hacer ese movimiento hacia abajo y soportar mucho peso en esta zona, ¿vale? En cambio, si tienes el libro que te queda mirando en unos 45 grados, más o menos, no tiene que ser perfecto, te quita toda esa fatiga y obviamente te relaja mucho más y te puedes mantener más concentrado. Eh, y haciendo esto, bueno, en realidad siempre es utilizar una guía, que puede ser un lápiz, puede ser tu dedo, un pincel, un palillo de sushi, lo que sea, para ir pasándolo por encima de las líneas en el libro, ¿vale? ¿Para qué es esto? Bueno, de hecho los ojos evolucionaron para captar el movimiento, es lo que hacen, es su función, o captar luz, pero captar ese movimiento. Entonces, cuando estamos leyendo de forma normal, habitual, son letras que están estáticas y tus ojos tienen que hacer ese trabajo de pasar por cada palabra para ir leyendo, ¿vale? En cambio, cuando utilizas la guía, tus ojos automáticamente siguen ese movimiento. Entonces puedes llevar mucho mejor el ritmo, la velocidad en este caso, y sobre todo es como quitarle un poco esa fatiga a los ojos. Y es una herramienta que solamente con el hecho de sentarse, tener el libro así y utilizar la guía, ya puedes doblar o triplicar tu velocidad de lectura. Ahí hubo un estudio que me pareció súper interesante hace ya algún tiempo, y es que se aumentaba muchísimo la capacidad de lectura cuando el texto se desplazaba. Es decir, estaba viendo una pantalla en la cual el texto se iba moviendo, como por ejemplo puede ser un rotativo de un anuncio, pero es un programa hecho específico para aplicarlo a la lectura. Y cuando el texto va pasando, nuestro cuerpo, nuestros ojos lo recorren mucho más rápido y somos Ujú, capaces de leer bastante más rápido que cuando simplemente el texto está quieto. Y eso creo que va muy relacionado con lo que nos ha explicado de pasar el lápiz ujú. o el puntero o el palillo de sushi, que es otra gran alternativa. Que si el texto no se puede mover porque es un libro, bueno, pues vamos a poner algo que nos sirva de guía y que emule ese movimiento. Ujú. Sí, de hecho hay varias aplicaciones o extensiones para practicar esto de la velocidad en una página normal. Está, por ejemplo, Redline o Swift Read. Swift Read, sí. Son unas extensiones, en este caso en Chrome, que seleccionas un texto y luego
hace justamente lo que dices tú, te va mostrando palabras más rápidas, pero de una en una, o de dos en dos, o de tres en tres. Entonces, solo con eso ya puedes ir entrenando tu velocidad, ¿vale? Y es una herramienta súper poderosa porque te aumenta muchísimo tu capacidad de detectar esas palabras, pero en un tiempo mucho más reducido. Vaya, pues no tenía ni idea de que existían este tipo de herramientas y la verdad es que me gusta mucho el darle fluidez a la lectura porque a veces como no tengas la suficiente fluidez, pues te trancas, tienes que volver atrás, no coges bien la concentración porque estás pendiente a lo mejor en el tiempo que lleva, la velocidad que llevas leyendo y sin embargo cuando vas más fluido, esos días en los que vas más relajado o a lo mejor tienes tanta prisa, realmente te resulta más rápido, lees más rápido los textos. Ujú. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la postura del libro, el no tenerlo plano en la mesa. Ya. Eh, en oratoria, por ejemplo, en algunos cursos de oratoria, hablaban sobre cómo disponer la postura de cada uno para expresar o para conseguir transmitir una sensación. Pero me da a mí que no es solamente hacia afuera, sino que también es hacia adentro. Puede ser, y esto te lo digo como suposición mía, que lo he ido notando, que el leer con la cabeza un poco para abajo haga que interioricemos más y que aprendamos más, mientras que leer hacia al frente, con la cabeza un poquito más alta, puede hacer que tengamos una apreciación más, no sé, más intensa de la lectura, es decir, para leer una novela de acción o algo de ciencia ficción, como me gusta a mí mucho, que leerlo más vertical haga que te resulten más, te transmita mejor los sentimientos, las emociones que te quiere transmitir el libro, puede tener algún tipo de relación. Ujú. Claro. A ver, no soy un experto en este tema, pero por ejemplo, con el cuerpo, a través de tu cuerpo puedes cambiar tus pensamientos en el sentido de que una postura, por ejemplo, con la cabeza hacia abajo, con los hombros caídos, es una señal para el cuerpo de estar como triste o cabizbajo o sin energía, ¿cierto? En cambio, cuando estamos en esta Sí, postura de sacando pecho, espalda recta, la cabeza recta, es una posición de atención, de aquí estoy, es como, es otra asociación que hace tu mente en este caso a través del cuerpo. Por eso también se recomienda el estar con la espalda recta y no así o afirmado con la mano, porque tu cerebro interpreta que eso no es una buena actividad o no, ¿sabes? Es sí, sí. No es como, algo agradable que te apetezca hacerlo, no es algo a lo que necesites dedicarle mucha energía. claro, claro, esa asociación y todo esto son procesos subconscientes, no nos damos cuenta. Eh, por eso también recomiendo hacerlo de esta forma en vez de estar agachado y afirmado, por ejemplo, con la mano. Genial. Pues otro truquito más para no solamente leer más rápido, sino captar más información, que al final es de lo que se trata. No nos sirve Ujú, de nada leer muy rápido si no llegamos a captar esa información. claro. Y otra cosa importante que mencionabas es el de lo que decías de que tus niños estén dando vueltas o de estar escuchando la Sí, tele o de con esas distracciones. Justamente es importante bajar esas revoluciones de nuestro cerebro. Porque, a ver, nuestro sistema nervioso funciona con señales eléctricas, básicamente, con corrientes eléctricas, ¿vale? Entonces, se van clasificando según su frecuencia. No sé si han escuchado lo de las ondas alfa, ondas beta, eh, ¿sí? Que las ondas beta son, yo sí porque me gusta mucho este tipo de contenido, pero cuéntanoslo porque seguro que hay mucha gente que no sabe la diferencia entre una y otra. ujú, claro, las ondas beta son estas que están más relacionadas con el modo multitarea, es como hacer muchas cosas, estás pensando mucho en el futuro o en el pasado, y es como, eso es más activo, entre comillas. En cambio, las ondas alfa son más calmadas, son más del presente, más de emociones, como cuando estás haciendo eso que te gusta, ¿cierto? Y Ujú. sientes que pasó mucho tiempo, pero que en realidad no era mucho. Y que Eh, pasó el tiempo rápido. y, y este tipo de ondas se manifiestan en el cuerpo de forma natural cuando despertamos,
esos primeros minutos al despertar y antes de dormir, ¿vale? Estas ondas alfa se les llama coloquialmente como estado de superaprendizaje o de superconcentración, le ponen esos nombres, pero es por eso, es porque nos colocamos en modo presente, en modo fluir, en modo más emocional. Y es importante también estar en este estado a la hora de leer, porque si estamos en ese modo multitarea, sentimos que avanzamos, pero no nos enteramos, porque no colocamos la atención y el foco en el presente en este caso. Seguro que hay muchos padres que con niños pequeños, como en mi caso, que se identifican cuando tú estás sentado en el sofá, por ejemplo, un sábado por la tarde, intentando leer algún libro, algún artículo o algo, y de buena primera te viene un niño, se te sube por los hombros, el otro te viene, te pregunta algo, te traen alguna cosa que quieren que le arregles, o el móvil o la tablet que quieren que le enseñes cómo se pone algo, y la verdad es que es imposible concentrarse, y más te vale estar en el aquí y el ahora de ese momento y disfrutar con los niños y reservarte un tiempo, si es posible, para aislarte de todo y concentrarte en leer. Porque otra cosa muy buena que nos aporta la lectura es lo que tú has comentado ahora mismo, que estamos en el aquí y el ahora. Estamos en el momento presente, no estamos pensando en las cosas que nos han pasado, en los problemas que tenemos que resolver, porque entonces si estamos pensando en esas cosas, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestra mente, no es capaz de hacer dos cosas a la vez. Uh-huh. Y si estamos pensando en ese tipo de cosas, no nos vamos a enterar de nada. A todos seguro que nos ha pasado de estar leyendo un párrafo, venirte un pensamiento, se te va el foco a otro sitio y realmente estás leyendo el párrafo, pero no te has enterado de nada. O sea que tener una técnica de concentración, de estar eso en el aquí y el ahora, presente en el momento en el que leemos, Uh-huh. también nos pueden venir muy bien para darle más fluidez a esa lectura y captar mejor los conocimientos o lo que está pasando en ese tramo que tanto nos gusta. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, todos estos temas se tocan dentro de la formación de lectura que estoy haciendo. Y me gustaría también resaltar eso de cuando dices de que te surge un pensamiento y te vas. Esto Sí, normalmente también se viene porque estamos leyendo a una velocidad muy baja, ¿vale? Nuestro cerebro, si está funcionando a una capacidad, pongamos, de un 20%, ese otro 80% que tiene para trabajar lo busca en estímulos externos o en otro pensamiento o en otra cosa que quieras hacer o en que tienes hambre o en lo de mañana o en la reunión o lo que sea, porque está ocupando poca carga cognitiva al leer y para rellenarlo busca otras cosas. Entonces con esto de la lectura rápida, con esta habilidad, es ocupar más esa parte de la carga cognitiva y que no le dé espacio a la mente a que empiece a buscar otras cosas. Y si combinas esto de la velocidad con estar en el modo ahora, en modo alfa, pues es como una simbiosis que eso es fluir, es como eso, estar ahí, conversar con el autor. Se nota mucho, muchísimo esa diferencia. con respecto a esto de estar presente, Ujú, el, vamos a ver, ¿cómo te lo cuento? El, yo tenía el pensamiento, la idea de que, oye, voy a leer más despacio para enterarme mejor de lo que estoy leyendo. Y es verdad lo que me está contando que compruebo que cuando lees muy despacio, queriendo entender, comprenderlo todo, queriendo extraer todo el contenido, al final termina divagando y despistándote ujú, porque realmente estás leyendo más despacio. No tenía ni idea de que esto era así, pero ahora que lo comentas. Y sin embargo, cuando lees más rápido, contrariamente a lo que yo pensaba, pues coges bastante más contenido. ujú. Porque es como si tú te metieras en tu burbuja y los pensamientos llegasen y te rebotasen, no pudiesen entrar porque estás completamente concentrado en Claro. esa lectura rápida y le vas a sacar, aparte más rendimiento en el tiempo, más rendimiento en la capacidad de absorber ese conocimiento. Ujú. De hecho, por ejemplo, imagínate que vas en un cerro bajando en bici
a velocidad muy, muy rápida. ¿Cómo crees tú que vas a estar en ese foco, en esa tensión, a que si vas en un espacio plano, en una ciclovía que vas vacía y que no tienes por dónde chocar? ¿En cuál de las dos situaciones vas a estar más en ese modo presente? Simplemente por supervivencia, cuando vas por un sitio escarpado y rápido, tu cerebro no se desconcentra. Necesita estar ahí para sobrevivir. O Ujú, sea que si eso mismo lo implementamos a la lectura, pues podemos conseguir mucho mayor rendimiento si leemos más rápido de lo que normalmente lo hacemos. ujú. De hecho, justamente esa parte del si leo muy rápido me pierdo es una de las principales creencias y limitaciones que uno tiene a la hora de leer, ¿vale? Y es también muy importante empezar por eso, o sea, no vale de nada hacer técnicas avanzadas de guía o, o ir demasiado rápido si todavía no se empieza por esta parte más de creencias, más de mentalidad, que al final y en todos los ámbitos siempre parte de ahí, o sea, con esa creencia te surge el pensamiento, la emoción, el resultado y ahí estamos, nos concentramos en qué hacer, pero no en cómo pensar acerca de cómo hacerlo. Ahí me veo muy reflejado con las personas que llegan para control de peso, porque pasa como con lo que has contado ahora. Ahí pensamos que con alguna herramienta mágica vamos a conseguir grandes resultados. Has comentado hace un ratito de varias herramientas que podemos usar, incluso en un navegador, para potenciar esa velocidad de lectura, pero si no hemos cambiado antes nuestra mentalidad, la forma en la que vamos a dirigirlo, no hemos planteado unos objetivos correctos, no nos hemos planeado, no hemos planteado cómo vamos a conseguir ese crecimiento, solo por usar una herramienta así no vamos a tener ningún tipo de resultado. Ujú, Pasa lo mismo que el control de peso con la dieta milagro, que pensamos que simplemente por seguir un menú vamos a conseguir un resultado y resulta que cuando lo dejamos, pues venimos a coger el efecto rebote, volvemos a coger peso y tal. Que yo no recomiendo que se aventuren a simplemente usar una herramienta que les parezca que le va a dar resultado porque va a pasar como con la dieta. No vas a conseguir tu objetivo y al final vas a terminar pues dejando de intentarlo porque no consigues un resultado. Y eso es muy decepcionante cuando tú intentas algo y por no carecer de la información, por no carecer de ese plus que te aporta alguien con conocimiento y que te puede contar su experiencia y todo lo que ha aprendido, terminas por no conseguir un objetivo. Yo hace mucho tiempo que tuve la determinación de que no volvía a emprender en ningún tipo de ámbito de mi vida sin un coach, sin alguien que me guiase, alguien que me aportase, pero ni en dieta, ni en ejercicio, ni en finanzas, ni en lectura, no, porque pierdes muchísimo tiempo investigando y con métodos que no te dan una solución, no te aportan un resultado. Y al final, lo único que no podemos tener más es tiempo. O sea, todo aquello que a mí me ahorre tiempo, todo aquello que me facilite las tareas, tener a alguien que me guíe, que me oriente, es una ganancia enorme de dinero, porque realmente ahorro tiempo que lo puedo invertir en otras cosas. ujú. Justamente, o sea, tú solo por tu cuenta puedes aprender algo, claro que sí, pero ¿cuánto tiempo te ahorras si sigues alguna metodología que ya esté validada, que muchas personas lo estén consiguiendo y que te acompañen en ese proceso, que estén contigo justamente para esta parte más de mentalidad, ¿cierto? Porque técnicas de lectura están por todos lados, pero si no se parte por esa mentalidad, si no sigues esa metodología que ya esté comprobada y tengas esos mentores o esa comunidad que estén contigo, es mucho más fácil lograrlo. O sea, y es justo también lo de que mencionábamos de modificar tu entorno, porque es mayor a tu fuerza de voluntad. Para hacer este tipo de formaciones o cualquier cosa en realidad, el tener ese entorno que son otras personas que están compartiendo esos valores, esos objetivos, te va a ayudar muchísimo más de cara a conseguir eso que quieres lograr. En, en relación a esto, en relación al entorno de quién nos rodeamos, muchas veces pensamos que si tuviéramos acceso a una persona importante,
que aprenderíamos mucho y que podríamos conseguir lo mismo que esa persona ha conseguido, porque al final estamos hablando de mentores. Ujú. Pero realmente las personas más importantes de las que más podemos aprender muchas veces no están a nuestro alcance. Es decir, o entras en un círculo, en un ambiente como el que te he conocido a ti, en el Club de 0 a 5, en el cual hay muchos emprendedores y mucha gente que aporta, o entras en un círculo así, o la mayoría de las grandes personas que te pueden aportar no están ahí. Sin embargo, a través de un libro puedes mantener una conversación y puedes aprender muchísimo de grandes personas que han conseguido grandes cosas y que te cuentan cómo lo hacen. Ujú. Que tan solamente con un libro puedes cambiar tu vida, si aplicas todo lo que lees. Y ahí viene la segunda parte de lo que es la lectura y el aprendizaje, la aplicación. Porque no nos sirve de mucho si leemos muchísimo, pero no ponemos nada en práctica. Es decir, si vamos a divertirnos, sí, porque si es novela romántica, pues te puede venir muy bien, pero todos los libros tienen algo que pueda aportarte. Yo estoy leyendo ahora mismo El hombre en busca de sentido. Es Ya. de un psiquiatra Sí, sí, bien. alemán, un judío que estuvo en un campo de concentración, y la verdad es que compartir tu tiempo con alguien así es algo que en cualquier otro momento pagaría decenas y miles de euros por pasar un rato con una persona con esa experiencia que te enfocase tu vida, que te diese un sentido a eso, el hombre en busca de sentido, que te diese un enfoque diferente a tu vida. Y con un libro súper económico lo puedes encontrar. Pero claro, si inviertes muchísimo tiempo en leerlo, vas a tardar mucho en interiorizar ese conocimiento. Sin embargo, si eres capaz de leerlo una vez al mes, porque lo lees rápido y puedes intercalarlo entre otro tipo de libros, pues vas a interiorizar todo ese conocimiento que te da, toda esa información, y vas a incorporarla en tu vida mucho más fácil que si tardas un mes en leerte solamente ese libro. Ujú. Sí, a ver, dos cosas. Justo esto que decías de que el libro es como realmente tener ese mentor, tener ese entorno. Es, eso es la vida de esa persona condensada en esas páginas. Eh, en un libro el autor coloca lo mejor. A ver qué pongo, a ver qué sale. No, no, no. Va a poner No. lo mejor que te puedas llevar para que apliques lo que vaya contigo. Eh, y esto también de demorarse un mes y que esa información no la vayas aplicando porque es como, es como armar ese puzzle, pero con una pieza por día. Una pieza por día, un puzzle de 1000 piezas. Bueno, en este caso de 30 porque sería de un mes. A lo largo de los días se nos va a olvidar cómo iba cuál pieza con cuál o cómo era que estaban conectadas, ¿cierto? Y cuando se hace esto de forma acelerada se integra mucho más, ¿sí? Porque los conceptos se van ligando en el cerebro, en este caso, se van conectando unos con otros. Y así es mucho más fácil integrarlo y, sobre todo, importante también, llevarlo a la acción, ocuparlo, hacerlo, que sea parte de ti. Porque claro, el conocimiento es bueno, sirve, lógicamente, pero cuando ya lo vas aplicando a tu vida es cuando realmente se van viendo estos cambios y estos resultados. Así que, genial. Porque claro, si yo a lo mejor dispongo de una hora para leer y estoy toda la hora leyendo, a lo mejor no me da tiempo de aplicarlo. Pero sin embargo, si yo soy capaz de leer más rápido y asumir mejor la información, quedarme con toda la información en mucho menos tiempo, por lo mejor con 10 minutos que esté leyendo me he leído la misma cantidad de información y puedo poner en práctica o establecer una rutina o unos objetivos por los cuales yo voy a conseguir implementar eso en mi vida. Y hablo desde mi punto de vista que yo trabajo mucho lo que son los hábitos y cómo modelarlos, porque al final cuando tú quieres perder peso no se trata solamente de dieta, se trata de que tú tienes que tener un cambio interior y tienes que tener un cambio de mentalidad y eso se consigue gracias a los hábitos muy fácil. Pero claro, si yo estoy toda la hora leyendo no me da tiempo de implementar nada. Si yo estoy 10 minutos leyendo y 50 estoy aplicando, es algo que se nos va a quedar mucho mejor. Es decir, en 24 horas hemos olvidado el 50% de lo que hemos aprendido si no lo aplicamos.
pero es que en 48 horas hemos olvidado más del 80. ujú, Que tú dejas de leer un libro 2 días y al que hace 3 no te acuerdas de nada de lo que había pasado. Coges a lo mejor un poco la trama, pero los detalles que realmente va a sacarle partido los has olvidado. ujú, O sea, que nada de eso de ponerme a leer un libro hoy y un capítulo tardo 3 días, 4 días en leerlo y me pongo, no me pongo. Si conseguimos una rutina y conseguimos esa velocidad de lectura, pues seguro que le vamos a sacar mucho más partido. Y oye, ya que estamos invirtiendo nuestro tiempo, que hemos dicho que es de lo que no vamos a conseguir más, sacarle el máximo provecho. ujú, mm. De hecho, genial que hayas tocado esa parte de la curva del olvido, porque va justamente por ahí, o sea, al siguiente día ya olvidamos mucha información, pero a los 2 días ya olvidamos casi todo. Entonces, justamente pasa eso, si lees ese libro, pero en muchos, muchos días, la información no se te queda. Y sobre todo, si no la vas eh, anotando o escribiendo o tomando apuntes en otra parte, ¿vale? De hecho, todo esto de la lectura rápida, el método en sí, se complementa con lo que son los mapas mentales. Hoy bueno, este último tiempo es muy nombrado, de hecho por aquí tengo uno, para que se hagan una idea. Vaya, Eso, y con eso se potencia esa parte de no olvidarlo. Eh, de forma general y muy resumida, hay un video en el canal de YouTube que se explica un poco más. eh, es ir colocando esas palabras claves o esos dibujos, esas cosas que te evoquen todo ese contexto de lo que estás leyendo, o del concepto, o del hábito, de lo que estés leyendo en realidad. Porque el cerebro solamente con una palabra, con esa palabra clave, evoca todo ese contexto en este caso. Es como cuando ves, qué sé yo, en Netflix, por ejemplo, su logo, y ya te ves sí. viendo la serie o te acuerdas no sé, no, yo no uso Netflix, fue un mal ejemplo, pero, pero es eso No, que pero sí que las cadenas de televisión muchas veces ponen carruseles o ponen ciertas y te invitan el carrusel de películas de tal temática con tus palomitas. Y el simple hecho de que tú veas las palomitas ya piensas y asocias con que ese día vas a estar viendo eso y te atrapan ahí. Ujú, Es lo mismo que nosotros usamos para adquirir buenos hábitos, pues hay ciertas empresas que lo usan para desviarnos de este camino. Y claro, si lo conocemos, podemos identificarlo y no caer en ese tipo de situaciones. ujú, Todo el tema de moverte mientras que lees, de apuntar, de escribir, eso da para mucho y es un tema súper interesante porque yo en la educación de mis niños lo he aplicado muchísimo y he ujú, aprendido, porque nuestros niños, nosotros lo educamos a ellos, pero a ellos no nos educan a nosotros. Y es súper importante tratar este tema, pero hoy creo que no va a ser posible porque me comentaste que tenía otro compromiso ahora. Sé que eres una persona súper ocupada, que con tu último proyecto estás a tope y que, bueno, podemos quedar otro día si te parece y hablamos un poquito más sobre todo este tema de cómo podemos fijar el conocimiento mediante la escritura o mediante el movimiento. ujú. Así es que cuéntanos si quieres un poquito antes de terminar cómo podemos beneficiarnos de todo lo que has aprendido en estos años y tu proyecto que tienes en tus manos, que es súper interesante y seguro que le interesa a la gente que nos está viendo cómo les puede aportar todo esto que has aprendido de lectura rápida y cómo puedes cambiar su vida en el buen sentido de la palabra porque van a tener mucho más tiempo para otras cosas. Genial. Bueno, primero decirte que disfruté mucho este directo. Lo teníamos ahí pendiente hace bastante tiempo, Sí, bastante tiempo, pero bueno, ya se dio y de seguro repetimos porque quedaron un montón de temas pendientes. Hay mucho, mucho que tocar en este sentido. Y para quien quiera profundizar también, eh, hace no mucho, la verdad, empecé con esto de hacer formaciones de lectura rápida, porque me di cuenta de todos estos problemas de los que estábamos hablando, el de que no se me quedaba la información, que me aburría, que me distraía, de, de esa como sensación de querer aprender o sacar lo máximo de los libros, pero de no lograrlo, es como justamente eso, de sentir que no llegas, no sé, esa sensación que de seguro
muchos hemos pasado por ahí, Sí. eh, y buscando posibles soluciones. Bueno, está de hecho David y Miguel, que por ahí empezó a despertar esa curiosidad, nuestros mentores, y el hacer las formaciones de lectura, seguir leyendo otras cosas con temáticas afines, como el tema del cómo mantener la concentración, cómo maximizar el aprendizaje, cómo funciona el cerebro, que también es un mundo gigantísimo. Eh, Surgió esto de aportarlo, de contribuirlo a las personas, porque al final esa habilidad que uno tiene de ir a sacar lo máximo de esos libros en el menor tiempo posible, eh, te cambia la vida. Es ser como tener a esos autores de tus mentores, como mentores. Rodearte de esas personas que piensan como bueno, en realidad piensan de muchas formas. Eso es lo bonito también, como intercambiar creencias, opiniones, realidades. Hay tantas realidades como personas existen, pero la verdad que es una habilidad que la llevas puesta y que después no vuelves a ver la vida de la misma forma que antes. Así que los dejo invitados también, que quiera saber más acerca de esto, cómo es, qué se toca dentro. Este no es el lugar correcto para eso, así que me contactan directamente al Instagram o hay un botón en WhatsApp también y ahí hablamos ya más personalmente y yo encantadísimo de ayudarles a desarrollar esta habilidad. Pues lo dicho, un placer tenerte por aquí. Nos has aportado muchísimo y aparte de quedarnos con esas herramientas que nos has sugerido, pues ver los vídeos de tu canal porque aprovechar ese tiempo puede ser algo que nos cambie la vida. Y hay libros súper buenos que te pueden cambiar tu mentalidad y la forma en la que ves el mundo. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Un placer y deseando de volver a tenerte y terminar de matizar las cosas estas que hemos dejado pendientes. Encantado, David. Un gusto. Ya nos veremos Venga, por un acá saludo. pronto. Claro que sí. Chao, Hasta gracias luego. a los que vieron.